pedagogías en plural, de las diferencias en plural, en una época en que las diferencias son muy enunciadas, son muy descritas, pero nos da la sensación que a lo que nosotros queremos llegar no es tanto a esa palabra, concepto, diferencias, ni simplemente queremos pluralizar algo que siempre ha estado en singular, ¿no? Parece que lo que tenemos ganas y que lo que tenemos como meta pensar es que hay algo controversial, hay algo paradójico entre ir de un lado a favor de la idea de la igualdad, de lo común, de lo que es de todos, de lo que es para todos, pero al mismo tiempo creo que nuestro destino en el pensamiento es la vida singular, es cómo afecta las instituciones, los procesos educativos, la propia escuela, cómo afecta eso que llamamos la singularidad. Y ahí es donde creo que la diferencia o las diferencias tienen ese doble juego. De un lado, unas diferencias que no están connotadas negativamente, unas diferencias que no nos parecen ni que sean peyorativas, ni que subestimemos, pero por otro lado unas diferencias que puedan marcar el rumbo y el destino de vidas generalmente ignoradas o poco escuchadas y que componen esa sinfonía de lo que llamamos mundo. De algún modo entonces, pedagogías de las diferencias es cómo vivir entre una enseñanza y un aprendizaje que tiene como un punto de partida en la igualdad, pero tiene como punto de llegada al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, esa idea de la singularidad. Y la verdad que nos interesa pensar también cómo podemos vivir las pedagogías de las diferencias a través de la propia cursada. O sea, cómo podemos nutrirnos de distintas voces, no solamente hablar de las pedagogías de las diferencias, sino vivir en el propio curso, en el propio trayecto, esto de nutrirnos de los otros, poder aprender a mirar de otra manera lo que nos pasa, poder escuchar las voces de los distintos autores de las clases o de textos que nos permitan no aplicar lo que dicen o replicar, sino en todo caso que nos dé ideas para poder seguir pensando, ¿no? Nosotros lo que nos importa es que podamos leer nuestra realidad y mirarla desde otro modo, de un modo que nos permita cada vez sentirnos mejor con lo que hacemos, sentir que desplegamos nuestras potencialidades. Bueno, entonces tratamos que a través de este trayecto en el curso todo esto nos haga crecer y potenciarnos cada día más, ¿no? La verdad, para poder enseñar mejor y poder poner en acto lo que hablamos de las pedagogías de las diferencias. Una de las cuestiones sobre las que pensábamos y volvemos y seguimos regresando es la cuestión del lenguaje. No el lenguaje en el sentido de aprenderse palabras, que son las palabras correctas desde las cuales tenemos que hablar de lo que hacemos en las instituciones y en las escuelas, sino volver sobre el lenguaje en el sentido de desprendernos de las palabras obligatorias, de las palabras que nos dicta al oído, que nos susurra muchas veces el discurso científico, el discurso más técnico, como buscando un lenguaje que nos sirva para hablar de la educación con nuestras propias palabras, en nuestros propios términos. Un lenguaje que nos sirva para pensar, porque ese espacio, el del lenguaje, es la superficie de contacto en las relaciones. Se habla muchas veces de las pedagogías tradicionales centradas en el maestro y de cómo las pedagogías activas vienen a centrarse más en el alumno. Y nos gusta pensar en ese espacio intermedio entre los maestros y los alumnos, que es el espacio de las relaciones y que es el espacio de la alteridad y que es el espacio de la diferencia. Nos gusta hablar también de algo que llamamos mirar como si fuera la primera vez o mirar al otro como si lo miráramos por primera vez. Y no se trata de un mandato o de algo que hay que hacer de una manera correcta, sino que se trata más bien de una postura o de adquirir un nuevo punto de vista cuando se trata de mirar a ese otro que creemos ya haber visto tantas veces o que incluso creemos ya saber cómo se debe ver antes de haberlo mirado. Y esa es parte también de la búsqueda que queremos proponer en Pedagogías de las Diferencias. No solamente repensar las formas de nombrar al otro, de nombrarnos en la relación educativa,
sino también hay un gesto ético, una óptica de la mirada, que nos gusta también pensar que hay algo de la infancia en esa mirada, en tanto a la sorpresa, en tanto a la admiración, en tanto a la atención, en tanto a ese no saber cómo mirar eso que siempre se nos presenta de una manera diferente. Algo que una premio Nobel de literatura, Herta Müller, dijo o llamó los dañados y los rotos. Cada época deja en el mundo un tendal de sujetos dañados y rotos. Los que no pueden ir rápido, los que no aprenden por sí solos, los que de alguna manera su cerebro, en este supuesto aprendizaje cerebral, se sospecha de sus capacidades y competencias, ha hecho y ha creado una nueva generación de sujetos, individuos dañados y rotos, cuya inclusión debía ser imaginada en términos de provocar una rebelión en la idea del aprendizaje voraz y de este ambiente de aprendizaje que reniega de las enseñanzas ancestrales del mundo. Lo que quiero decir brevemente es que para percibir la existencia de otros hay que partir de una mutua fragilidad, y por eso yo he intentado llamar alguna vez a esto una pedagogía de la fragilidad. Lo digo con cierta rapidez. La pedagogía en general puede nacer de la idea de que todos más o menos aprenden y que hay algunas excepciones, pero yo creo que la pedagogía nace del hecho de que todos somos frágiles para aprender las cuestiones o las cosas importantes de la vida. Y es aquí donde hago espacio para el último lugar, el lugar del educador, del maestro, de la maestra, lo impensable que resulta que no haya educadores, porque hay varios tecnócratas que están pensando en una educación sin educadores. Y lo que quiero resaltar aquí, a través de la novela Stoner de John Williams, que invito a leer, es una brevísima historia de un individuo que llega a una universidad pública, que tiene una vida trazada como de antemano, un destino ya jugado, empobrecido, y que en medio del camino, saliendo a ese mundo de lo público, descubre la literatura como podría haber descubierto cualquier otra cosa. Y a partir de ese descubrimiento, y a partir de algún modo de convertirse él no solo en un apasionado por la literatura, sino también apasionado por enseñar a otros, esa pasión por la literatura es que se convierte en un profesor. Él dice hacia el final de la novela una cosa para mí fundamental. Ser un buen educador significa dejar pasar las lecturas y los libros, el mundo que es anterior a nosotros, dárselo a los demás, ponerlo sobre la mesa. Y también dice que no se trata de una técnica, sino de alguna manera de un gesto artístico.